Buenos días a todos y a todas, y empezamos con esta primera mesa de diálogo en el que me gustaría agradecer en mi nombre y en nombre de las personas que me acompañan la oportunidad de este encuentro, y sobre todo felicitaros a las personas que lo habéis organizado, a la Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orientación por la amplitud de ámbitos que se van a tratar aquí y sobre los que vamos a dialogar. Es muy bonito la palabra diálogo. Y también la inclusión, el haber contado con personas de todos los ámbitos, sobre todo porque los retos, que son los retos que quedan muy en chiquitito, ¿no? Ocupan poco espacio, pero que son tan significativos. Señalar la importancia del tema es que, bueno, vamos a hablar sobre orientación vocacional o orientación profesional, o lo que para mí sería más el ir avanzando, orientación para la carrera o el desarrollo de la carrera, y es un tema que se ha ido poniendo de manifiesto tanto en la presentación inicial, en la inauguración, como de alguna manera con esa metáfora del agricultor o del campesino que tan bonita nos ha facilitado. Y para poder dialogar, yo tengo a mi alrededor 3 personas que creo que representan un escenario distinto y muy importante para ellos, y que desde los espacios que representan han contribuido y son historia en muchos casos de lo que es la orientación en nuestro país. La orientación profesional, vocacional o para el desarrollo de la carrera. Voy a ir nombrando estos 3 temas, aunque yo me posicionaría. En primer lugar, el doctor Benito Echevarría Samames. Él se define como maestro, profesor de bachillerato y catedrático emérito del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de Educación de la Universidad de Barcelona. Compañero mío, maestro mío y formador de muchas de las personas que hay aquí y que en estos momentos están realizando su labor de orientación o de formación de orientadores en muchos ámbitos. Además de formar a varias generaciones de psicopedagogos y psicopedagogas, yo creo que también tenemos que destacar de la trayectoria de Benito, permíteme Benito que ya te tutee, el crear y el dirigir el que fue el primer sistema de orientación, servicio de orientación universitario en nuestro país, el SOU para muchos de nosotros. Un espacio pionero y en el que nos sentimos pues, como muy orgullosos. La trayectoria docente e investigadora os podéis imaginar que es larguísima, pero ha girado siempre en torno a la orientación y la formación profesional, especialmente en los ámbitos del diagnóstico, desarrollo y evaluación de competencias. Sus aportaciones son innumerables, pero destacaríamos algunas más relacionadas con el diálogo de esta mesa, como el Manual de Orientación Profesional publicado o editado por la UOC en el 2008, la Guía de Orientación Profesional Coordinada, que ya avanzaba hacia un modelo de orientación comunitario de la Fundación Bertelsmann, del 14, reeditada en el 18, y lo que espero que hoy nos cuente sobre lo que sería orientar en tiempos de cambio o incertidumbre a través de la teoría U, publicada también, y espero que nos des la referencia, porque aprovecho para avanzar que ya desde los finales de los 80, las personas que han investigado y trabajado sobre la orientación ya nunca se han planteado que el mundo era predecible. Siempre han aparecido palabras como incertidumbre, palabras como necesidad de adaptabilidad. Es decir, que quizás estamos poniéndoles nombres nuevos a cosas que ya veíamos o veníamos avanzando. La otra persona que me acompaña es Montserrat Oliveras Ibagués. Monse también yo creo que es conocida por muchos y muchas de nosotros. Es psicóloga de formación, pero se ha dedicado desde hace 27 años a la orientación profesional, un espacio que ella también ha potenciado desde diferentes ámbitos. Es cofundadora de DEP Institute, que es una empresa dedicada a la creación y desarrollo de proyectos educativos y de orientación en todo el territorio, de alcance autonómico nacional, pero también internacional por la expansión que ha tenido EducaWeb en Sudamérica, y cofundadora de EducaWeb.
empresa, recurso para muchos de nosotros de información, de lo que creo que tenemos que destacar y valorar la creación de los premios de orientación académica y profesional. Creo que ya llevamos 20 o 21 edición, 15, bueno, yo ya. Y que como los tienen grabados, hay un momento especial en los premios, que es la intervención de Montse, y donde allí también podemos ver los alegatos que se han ido haciendo hacia una manera nueva que tenemos que hacer frente y hacia la que vamos caminando, yo creo, y hemos caminado todos, de entender la orientación. Y por último, Sara Maroto Salas, que he tenido estos días la oportunidad de conocer en la presentación, en la preparación un poquito de la mesa y de intuir que habrá sintonía también en la manera de hacer. Es educadora social y pedagoga, cuenta con una amplia trayectoria profesional de la que destacamos como elementos importantes su labor a cargo de la Unidad de Orientación Educativa y actualmente la dirección de la sección de programas educativos del área de Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, en la que se desarrollan tareas de apoyo y acompañamiento a los entes locales para el desarrollo de políticas educativas en materia de planificación estratégica, órganos de participación y gobernanza, desarrollo de políticas para la equidad educativa, trabajo con familias y comunidad educativa. Y recientemente, y también espero que tengamos ocasión de poder conocerlo, el proyecto transformador NOE 4.10 de lucha contra el abandono escolar prematuro y la promoción de nuevas oportunidades educativas en jóvenes de 16 y 24 años. 3 escenarios diferentes los que nos van a hablar y los que nos van a plantear el tema. El tema era modelos de intervención. Y para hablar de los modelos de intervención nos hemos planteado abordarlo desde 2 perspectivas, desde 2 preguntas, algunas más complejas, que yo les he señalado, 2 por el tiempo que tenemos, que es breve, y nos gustaría 5 minutos últimos dedicarlos a las preguntas. Sin más preámbulos, os voy a lanzar, le lanzaré primero a Benito y luego lo iremos pasando a las compañeras, una primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con los desafíos que tienen hoy las personas, y pongo personas en sentido amplio, a la hora de gestionar su carrera profesional y vital. Y eso incluye planificar y decidir sobre su futuro, hacer frente a las transiciones académicas y laborales e implementar sus proyectos. Y no nos queríamos quedar con los desafíos porque lo que nos interesa es fundamentalmente, en esa primera pregunta, es si la orientación, los modelos de intervención actuales están alineados con esas necesidades. Benito, cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a los organizadores de este foro por plantear un debate sobre los modelos de intervención de la orientación profesional. Voy a intentar ser muy breve, puesto que el tiempo es un bien muy preciado. Y lo que voy a hacer en un primer momento es dar 4 pinceladas sobre lo que yo considero una serie de, diríamos, viejas tendencias de nuestro país que hay que frenar, y una serie de fenómenos emergentes a nivel de la cultura occidental que hay que afrontar. Entre los primeros yo destacaré 4 nada más, 3 especialmente. 1, la alta tasa de abandono educativo temprano, 16%, el segundo después de Italia. Y también universitario, estamos en el 13% de... Sí, exacto, mejor, gracias. Estamos en el 13% de universitarios que sobre todo en el primer curso abandonan los estudios. Alta tasa de eso que se llama ninis, no me gusta, pero jóvenes que ni trabajan ni estudian, 2 de cada 10. Alta tasa de desempleo juvenil, 40%, más del doble de la media comunitaria. Sí y a pesar de los múltiples y variados programas de orientación dirigidos a todos ellos.
Y añádase a esto la brecha de género, que no solo disminuye, sino que aumenta. Alumnas matriculadas en informática han bajado del 27% al 10% y en matemáticas del 50% al 36%. No digamos nada de determinadas familias profesionales. Fenómenos emergentes en la cultura occidental a los cuales nos tenemos que enfrentar. Uno, el tsunami de la información. Eso que este filósofo sudcoreano, tengo que leerlo porque es muy complicado el nombre, denominado Byung-Chul Han, denomina la infocracia. Título de su último libro, donde a mí por lo menos me dejó las piernas temblando al mantener que la información tiene su propia lógica, su propia temporalidad, corre más que la verdad y ésta no puede alcanzarla. Este mismo filósofo plantea otro gran cambio que se está produciendo y hemos de afrontar, lo que él denomina la sociedad del cansancio, donde el individuo se autoexplota hasta el agotamiento y la depresión en aras del rendimiento. Aconsejo la lectura de la última obra de nuestro filósofo Eudald Spluga, No seas tú mismo, apuntes para una generación fatigada, y podrán hacerse una idea del reto que tenemos ante este fenómeno. Tercero, ya se ha anunciado anteriormente, ese fenómeno de la gran denuncia o dimisión, que ha llevado al abandono masivo de puestos de trabajo nada más ni nada menos que 50 millones de estadounidenses durante la época de la pandemia. Y en España, 30.000 bajas voluntarias durante esa misma época. Y en general algo que se ha denominado malestar social y psicológico, que ha llevado al Ministerio de Trabajo a crear precisamente una comisión, hace muy poco convocada en la Pompeu Fabra, para que analice y proponga pautas de mejora sobre la calidad del empleo, la exclusión del mercado laboral, las malas condiciones de trabajo, sueldos bajos, exposición, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordar estos cambios desde la orientación? Que es lo que planteaba. Difícilmente se puede cambiar el nivel de conciencia desde el que actuamos si no nos planteamos más allá de los síntomas, que es lo que estaba dando. Debajo de esos síntomas, como un iceberg, hay unas estructuras subyacentes, yo cariñosamente llamo la fauna y flora, que la tenemos. Debajo de esa fauna y flora hay unos modelos de pensamiento que la alimentan y debajo de esos modelos de pensamiento hay la fuente que los genera. Como decía acertadamente Einstein, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento en que se creó. Desgraciadamente, la influencia del pensamiento neoliberal continúa siendo hegemónica en nuestra sociedad y también en la orientación. Esto lleva a adolecer de actitudes críticas, y Tonucci nos ha dado un buen baño, y cómo esta sociedad neoliberal impacta en nuestra forma de ser y de actuar. Y de ahí viene, y con esto termino, que la cuestión clave es la que ha planteado precisamente Tonucci. Se lo comentaba a Ana cuando estaba diciendo, digo, eso es lo que voy a decir al final. Y efectivamente, la relación dialéctica que tiene que existir entre el desarrollo de las competencias de la persona y lo que es la demanda del mercado laboral. Y como toda relación dialéctica, son dos logos. Yo suelo explicar como la relación de pareja. Si tú tienes tu logo y yo tengo mi logo, pero estamos condenados a entendernos o si no a pasar por el juzgado y cada uno por su parte. Lo que no podemos hacer, y es lo que Tonucci decía, hacer orientación para la FP dual, orientación para la universidad, orientación para... La única orientación es para la persona, para que cada loco pueda ocupar su colina.
Gracias, Benito. Le paso la palabra a Montserrat Oliveras. Comprendreu que després d'aquesta intervenció farem el que podrem, però intentaré primer agrair aquesta possibilitat d'estar aquí a la taula i tenir veu per expressar el que bonament des del món de l'empresa, des del DEP Institut i amb els projectes com EducaWeb, doncs hem intentat aportar el nostre granet de sorra en tot aquest gran repte de l'orientació acadèmica i professional, que li podem dir de moltes maneres, però en tot cas ens entenem bé que parlem d'això. Seguiré en castellano porque me han comentado que hay esta proyección por streaming y en todo caso, para que nos entendamos todos y nos podamos sobre todo escuchar los unos a los otros. Bien, a mí me gusta retomar, para centrar el tema, y lo digo, voy a bajar un poco a la experiencia como empresa desde el año 95 que estamos trabajando en el ámbito de la orientación en todas sus diferentes expresiones y en todos los diferentes colectivos a lo largo de la vida que van requiriendo este acompañamiento permanente. De hecho, es una reflexión que el doctor McCarthy, John McCarthy, el director del Centro Internacional para el Desarrollo de la Carrera y las Políticas Públicas, hace e insiste. La orientación promueve tanto el bien privado de la persona, es decir, la trayectoria educativa y formativa personal, los recursos para ganarse la vida y la autorrealización, como el bien público, la contribución a la sociedad y a la economía. Esto es la orientación. Y aquí hay el gran llamamiento al orientador, a las personas orientadoras, a las personas que tenemos esta responsabilidad y a las instituciones que deben dar las herramientas, los presupuestos, las condiciones y las leyes para que se pueda realmente llevar a cabo este objetivo clave de la orientación. Para bajar esto a la realidad, la pregunta que nos hacías, Pilar, era cuáles son los retos que tienen las personas. Yo creo que uno de los principales retos, y para decir cosas que aún no se han dicho, es la gestión de la carrera, de la propia carrera. Y la gestión de la propia carrera no en el concepto de correr, sino en el concepto de trayecto de vida y profesional. Este es un gran reto. ¿Cómo conseguir gestionar esta carrera a lo largo y ancho de la vida? La orientación no se centra en momentos clave, se centra en la vida de una persona que tendrá transiciones y cambios y que evidentemente estaremos allí para hacer este acompañamiento clave para que se pueda desarrollar esta persona con su autonomía necesaria y acompañando a desarrollar estas habilidades requeridas en la gestión de la carrera. Estas habilidades que van desde saber detectar y encontrar la información, saberla interpretar, saber tomar decisiones, saber tener capacidad de tener iniciativa, etc. Un montón de competencias que están relacionadas en muchos documentos que podemos encontrar. Pero la gestión de la carrera realmente para conseguir generar esta autonomía de las personas y evitar esta sensación de soledad en la toma de decisiones cuando se detectan la falta de estructuras que den atención, que den recursos, que den herramientas para afrontar esta construcción del proyecto de vida. Evidentemente, otro reto es la formación. La formación, el
desconocimiento de la oferta y del sistema. Esta es una realidad que vemos constantemente y los inputs que nos llegan son muy sectarios y segmentados. Como decías, Benito, la formación profesional dual. Y vamos ahora con el reto de la formación profesional. Pero es que no todo es la universidad, no todo es la formación profesional. Hay un abanico enorme de ofertas, de oportunidades de formación, pero hay un gran desconocimiento de estas por parte tanto de los orientadores, de las personas al cargo de la orientación, muchas veces, porque no es fácil estar al día, dentro del sistema, las ofertas y las opciones dentro del sistema y fuera, porque aquí en el ámbito de la formación hay una evolución tan grande, hay una multiplicación tan grande de la oferta que evidentemente no hablamos solamente de la oferta en casa, en nuestro país, sino que también hablamos de la oferta en la movilidad que es posible ahora a estas horas, ¿no? Las modalidades de formación han cambiado, han aparecido nuevas, las transformaciones del sistema integrado de la FP también está generando una flexibilidad nueva y está claro que esta formación la desconocen y aquí es un gran reto que tienen ellos y que tenemos nosotros para poder dar esta oportunidad de elección. Y finalmente, la última pata como reto grande es el empleo. El impacto de la pandemia última y la situación de inestabilidad global es evidente que generan una sensación de incertidumbre, lo hemos dicho todos hasta ahora, ¿no? La elección fruto de la dificultad real de perspectivas y de planificación pues genera esta incertidumbre. Y la capacidad para elegir, para decidir de las personas más jóvenes hasta las que afrontan transiciones múltiples de la vida a nivel social, laboral y académica, no son fáciles. Es evidente que nos tenemos que ganar la vida para subsistir, con lo cual faltan estas competencias para gestionar esta carrera de vida y esta carrera profesional. Y termino. ¿Está la orientación encaminada? ¿Está la orientación en sintonía a estas necesidades? Pues sí y no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Algunas cosas, como pueden ser la parte de la gestión de la carrera, está claro que no. Aquí debemos trabajar planificando, debemos anticipar, como nos decía Tonucci, el trabajo de la orientación en la primaria, en la educación infantil, para poder dar herramientas a estos niños y niñas que cuando lleguen a los momentos clave de las elecciones tengan la capacidad y tengan estas competencias claras. Falta legislar, falta asignar presupuesto para la orientación y de hecho hemos tenido, no sé si ha pasado desapercibido, pero un anuncio por parte del Departament d'Educació que nos ha dicho que crearán un decreto. Esto es una gran noticia, un decreto que por ley va a obligar a hacer cosas y a tenerlas escritas en un proyecto educativo de centro. Gracias. Sabe mal, el tiempo es corto y tienen muchas cosas que decir. Sara. Molt bé, bon dia. En primer lloc també agrair a poder participar com a Diputació de Barcelona en aquest fòrum i poder compartir la taula amb la Montse, la Pilar, el Benito. També, abans de respondre les preguntes, podeu ubicar una mica què fem des de la Diputació de Barcelona, perquè a vegades, i sobretot quan no estem en un context molt d'administració territorial, no és massa conegut. I nosaltres no som orientadores, no fem intervenció directa, el que nosaltres fem és acompanyar els ens locals en el desenvolupament de les seves polítiques públiques que necessàriament inclouen l'orientació. I és una mica des d'aquesta perspectiva més de territori que jo aniré afrontant aquestes preguntes. Pel que fa a això, els desafiaments de la persona en el segle XXI, doncs no és que innovi gaire perquè han anat sortint els conceptes, però jo em plantejava el gran desafiament de la construcció del projecte de vida, de realment poder construir cadascú el seu projecte de vida, conjugant tant el benestar personal com el benestar col·lectiu
en un món molt complex, molt dinàmic, no? Ja s'ha parlat de la ràpida evolució tecnològica, el canvi climàtic, les crisis que ja tenim i que vindran a nivell sanitari, migratòries, d'alimentació, de consum, no? Que són factors que no haurien de deixar ningú enrere, no? I això ho hauríem de tenir molt clar. Això, per exemple, no? Si ens situem en la població jove, no? Què voldria dir? Doncs la dificultat per decidir un itinerari formatiu i professional perquè hi ha aquestes professions tan canviants que ens diuen que no les podem definir, que no sabrem quines seran, perquè hi ha això que anomenava la Montse, ja ho deia, no? Aquesta fragmentació de la formació, de les opcions i, a més, totes les etiquetes que culturalment i socialment tenim sobre alguns itineraris o algunes professions, no? Aleshores, en tot aquest context de complexitat, també afegiria, que també ho ha anomenat el Benito i en parlaven, la gran dificultat de l'abandonament escolar prematur, que és un tema sobre el que nosaltres estem intentant acompanyar els ens locals. És una gran dificultat a nivell personal, és un fracàs a nivell de societat per tots nosaltres, i des de les diferents dimensions d'aquest abandonament ens explica una mica com la persona pot arribar en aquesta situació de dificultat, des d'una dimensió més social, la situació socioeconòmica, origen, fins i tot gènere, orientació sexual, l'estructura o tipologia de la família, això ens pot portar a aquest abandonament. A nivell més acadèmic, la composició social dels centres, la no equitat sempre en l'accés, factors pedagògics i organitzatius, de currículum, a vegades una orientació poc personalitzada perquè no tenim recursos o perquè ho afrontem com podem, la manca de seguiment de l'alumnat i des d'una dimensió més estructural aquesta a vegades insuficiència de recursos com puguin ser beques, un sistema molt rígid d'ensenyaments de la postobligatòria, etc. Aleshores, aquest abandonament té unes conseqüències molt clares. Ens trobarem amb una població que tindrà més atur de més llarga durada, menys sous segurament més baixos, feines de més temporalitat. Tot això genera una insatisfacció personal, dificulta la motivació per seguir endavant, per seguir formant-te, per transformar en allò que fas. I al final és més complexitat encara en la construcció d'aquest projecte de vida. I també més complexitat segurament en els processos d'orientació i acompanyament. I això em porta una mica a la segona part de la pregunta, que la Pilar ens deia, ostres, està l'orientació alineada amb aquestes necessitats, amb aquests desafiaments? Doncs diria el mateix que deia la Montse, però ho explicaré una mica diferent. Sí i no. Jo diria sí des d'un nivell teòric, en el sentit que jo crec que tots compartim que parlem d'aprenentatge al llarg de la vida, parlem d'orientació al llarg de la vida, una orientació en la que tenim en compte la persona, l'entorn social i comunitari, el mercat de treball. Des de les administracions locals tenim molt clar que això passa en un territori, en uns temps i en uns espais en els que hi haurà diferents professionals que actuaran, treballaran sobre diferents àmbits en diferents moments. Potser en un moment focalitzarem més sobre desenvolupament competencial o la presa de decisions. Però tot això ha d'estar connectat. Aleshores, aquesta teoria sí, jo crec que és molt compartida, però després a la pràctica no tant. I no és un no rotund, perquè sí que m'agradaria reconèixer algunes iniciatives que en els territoris s'estan portant a terme i que ens parlarien d'aquest camí cap a aquesta alineació, i us les anomeno una mica. Per exemple, abordar l'abandonament escolar des d'una nova perspectiva. S'estan contractant tècnics d'orientació, s'estan creant sistemes d'informació i seguiment de la població, s'estan creant espais, tallers competencials, s'està qüestionant el rol de les escoles d'adults en l'abandonament, es parla de finestreta única, es parla de les transicions en clau d'acompanyament, es posa l'orientació en les polítiques públiques, se li dona valor en les polítiques públiques, es reconeix el paper de la família, es parla de l'orientació a la primària. Tot això són tendències que hi ha, per tant, són bones iniciatives, però que no acaben d'aterrar o que són molt incipients. Però jo diria, per acabar, malgrat aquesta teoria clara, malgrat aquestes iniciatives
ja nosaltres veiem molta distància entre el discurs i la intervenció. Per exemple, quan es parla de finestra única, és, sí, molt clar per l'usuari, però el que hi ha darrere no tenim tan clar com ens connectem, no? Estem molt pedaços, no? Ens ve la persona jove, per exemple, i li donem pedaços i és ell qui els ha de cosir, no som nosaltres qui els hem cosit abans. S'estan desenvolupant en els territoris, això ho veiem, dos models, alguns molt focalitzats en el desenvolupament de la persona, les competències, l'autoconeixement, el benestar, d'altres molt focalitzats en l'ocupabilitat i un deixa l'altre, diguem, i aleshores és potser què hem de sumar, no? Tenim aquest perill de centrar-nos massa en un i l'altre i no fer una orientació massa realista. I després, a mi em sembla molt important, que és no tenim definit, sobretot en el territori, el paper i el rol de la persona que fa l'orientació, dels diferents moments de l'orientació, quines són les competències que ha de tenir en un servei d'orientació, quina titulació es necessita, quina trajectòria, quina experiència, en el punt jove, en el punt d'informació al pati, exactament què hem de tenir. Bé, deixo aquí per aquí. Gràcies. Creo que vamos avanzando, nos han anunciado un decreto de orientación, Sarara nos comentaba la importancia de poder definir, desde luego eso es un elemento clave más en sistema educativo, yo creo que está más elaborado, el perfil está claramente definido, pero cuando nos vamos al ámbito comunitario y social y sociolaboral, realmente uno de los hándicaps es esto y como formadora de parte de la universidad creo que es un elemento clave. Muchísimas gracias por adaptaros a este tiempo y ahora os voy a pedir también que os volvéis a adaptar más porque aquí vamos a tener una persona que nos va a decir estáis ya fuera de límite. La pregunta era muy clara, la segunda, ya hemos visto los retos y les pedí algo muy difícil. ¿Cómo puede la orientación dar respuesta a estos desafíos? ¿Qué cambios se requieren? Y algunos ya los han ido avanzando, pero que nos lo formularan en un formato de una hoja de ruta. Volvemos otra vez al mismo orden. Benito, esa hoja de ruta que tenemos que poner allí en nuestras neveras o en nuestros cuadros, o ¿cuál sería? En el coquín. Yo pienso que Tonucci ha ejemplificado magistralmente el inicio de esa ruta. Y el inicio de esa ruta es, bajo mi punto de vista, el siguiente. La tradicional función de ajuste de la orientación ha perdido el sentido totalmente en plena revolución 4.0. ¿Por qué? Por una cosa bastante evidente, y es que siempre el sistema productivo va por delante del sistema formativo. Y aquí estamos empeñados en adaptar el sistema formativo al sistema productivo. Por lo que es preciso, y ahí sí que insistiría, no voy a decir más que obviedades, pero que toman sentido. Es preciso primero que la orientación se anticipe a las necesidades, desarrollando competencias transversales para realizar en contextos diversos. En segundo lugar, que la orientación considere a la persona como centro de la intervención. De 3, 4, 50, 60 y 70 años, porque también nosotros, o yo por lo menos he utilizado la orientación cuando decidí a los 60 años jubilarme. Y bienvenido el proceso de orientación recibido. Y el tercer elemento fundamental es, y que tiene sentido sobre todo en este foro, potenciar la transformación de los condicionamientos contextuales y determinantes sociales que hacen difícil la toma de decisiones. Y este tercer principio, tristemente, que es el eje de este foro, tristemente es el más olvidado. Nos olvidamos, los orientadores, de que o cambiamos los determinantes sociales o estamos haciendo algo que no sirve para nada. Este es precisamente, me alegro, pondría una cantidad de ejemplos generados durante la etapa del show para ver claramente, pero me atengo porque si no ya me conozco. Este precisamente es lo que promueve el enfoque de la justicia social de orientación profesional, cuyos promotores, Holley, Sultana, siempre me equivoco, pues,
Sultana y Thompson han escrito un artículo en la revista del Instituto Nacional de Formación Profesional dando 5 pautas de intervención que las recordaré rápidamente por si alguien no lo ha leído, pero aconsejo la lectura, es del 2021. Primero, construir una conciencia crítica potenciando que las personas analicen el mundo donde viven y cómo funciona y no solo reaccionen ante ellas a nivel personal. Segunda, poner nombre a la opresión o injusticia, propiciando la toma de conciencia de las personas. Tercera, cuestionar lo que es normal, entre cumetas. Importante, no me extiendo, pero si hay interés por aclararlo, lo haremos. Alentar a las personas a trabajar juntas y trabajar en variedad de niveles, interviniendo en situaciones individuales, grupales, organizaciones y sistemas sociales. Hasta aquí el artículo que les invito a leer. Alineadas con este modelo, o este enfoque, hay una serie de metodologías sociales que muchas de ellas no, están distantes totalmente de la orientación. Una de ellas, en la cual vengo trabajando estos últimos años, es el de la teoría U, propuesta por Otto Scharmer desde el 2015 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En esencia es un nuevo planteamiento de la gestión del cambio que lo que hace es poner el énfasis en la introspección y el autoconocimiento, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Lo que hace esta teoría es decir, reculemos un poco, echemos un poco la vista atrás, dejemos ir el pasado y hagamos venir al presente. Y lo establece con 7 pasos que nuestro equipo está intentando aplicar a la intervención orientadora. No voy a poder explicarlo porque esto ha sido cuestión de un máster que ha estado 2 días a 4 horas diarias, por lo tanto en 1 minuto no puedo, porque ya no tengo más que 1 minuto. Y tienen una referencia de esta teoría en la aportación que hicimos el equipo al 4º Congreso Iberoamericano de Orientación. El título de la ponencia era Orientar en tiempos de cambio a través de la teoría U, al que se refería Pilar, y está publicado en la revista Orientación y Sociedad, y tienen el webinar también en mi perfil de LinkedIn, está corriendo desde que se publicó. Por lo tanto, allí tienen la explicación perfectamente. Simplemente la teoría U es un viaje, se plantea como un viaje, y es, a ver, depende si yo hago la U de una forma. El lado izquierdo de la U, tal como ustedes ven, no lo tiene, lo que pretende es, arranca precisamente de dejar atrás las ideas y creencias preconcebidas y centrarse sobre todo en observar sin juzgar lo que ellos hablan de con mente, corazón y voluntad abierta. ¿Qué quiere decir? Traduzcámoslo para que veamos que no estamos descubriendo el Mediterráneo, es ese clásico interrogante de la orientación de ¿dónde estoy? El primer interrogante clave. Por lo tanto, ese lado izquierdo de bajada, que comprende los pasos 1, 2 y 3, recuérdenlo, observar lo que hay por ahí, sobre todo abrirse a los otros, que quiere decir mirar más allá, traduciendo el lenguaje de la Navarra bruta, de no mirarse el ombligo. El punto, la parte inferior de esa U, es el que conexiona sobre todo con el desarrollo de la conciencia de uno mismo, que quiere decir ese típico interrogante de quién soy yo y cuál es mi tarea. Pero utilizan toda una serie de técnicas o mindfulness, etcétera, que lo que hacen fundamentalmente es buscar eso que ellos llaman en término inglés presencing, que está formado de una palabra que es present y la otra sensing. Present en el sentido de estar presente, dejar venir el futuro a nosotros, y sensing, y eso sí que es importante, percibir, sentir la posibilidad futura.
en el fondo vienen a asumir algo que el gurú indio Nisargadatta dice, que la cabeza es la que construye puentes, el corazón es el que los cruza. Pone un énfasis especial en ese aspecto para luego, en la parte de ascenso de la U, en ese minuto que me queda, dejar venir el futuro a base fundamentalmente de lo que ellos llaman cristalizar, que quiere decir poner orden a todas esas ideas que han ido surgiendo, que sería el interrogante famoso de ¿qué hacer? Y prototipar. Y eso es importante, por lo menos a nosotros nos está dando lugar, y es hacer prototipos en el sentido de modelos rápidos, urgentes y demás, para después actuar. Punto, y lo siento, pero son 5:01. Bueno, no llevamos el reloj igual, pero yo creo que ha merecido la pena el poder escucharlo, y queda abierto el artículo, que os animo a ver. Vamos a contar con Benito también en el encuentro de AIDIPE, justo de aquí a 2 días. Y Montse, la hoja de ruta. Segueixo amb el repte, no em tornis a posar mai més al costat. Però també vaig a dir coses diferents. ¿Val? Al final, existen evidencias clarísimas del impacto de la orientación, donde en el recorrido y la construcción del proyecto de vida de las personas. Hay estudios, no habían, pero ahora hay, y en EducaWeb los hemos publicado y los encontraréis publicados del dret y del revés. Existen, con lo cual allí tenemos ya una información concreta de qué tipo de actividades tienen más impacto o menos. Si actividades individuales, si actividades grupales, si las dos cosas, si visitas a empresas, si... Y hablo no solo del contexto educativo formal, sino también del no formal, del informal y de a lo largo de la vida. Pero, y esto nos lo dicen además organismos internacionales, además de estudios propios. Pero, ¿qué nos hace falta realmente? Al final, en la hoja de ruta está el universalizar el acceso a la orientación. Es que o conseguimos esto o estamos poniendo continuamente tiritas als mals. Y no estamos anticipando, que es lo que nos pide el cuerpo y el sentido de la realidad, anticipando para poder planificar. Universalizar el acceso a la orientación, porque es un bien público, es un derecho, y esto lo insiste Europa en sus leyes y en sus recomendaciones, pero esto sigue siendo un sueño aún en el siglo XXI, habiendo las herramientas para conseguirlo, pero sigue siendo un sueño. O sea que la hoja de ruta es generalizar este acceso a la orientación. Evidentemente los colectivos con más necesidades tienen una prioridad, pero no solo nos podemos dedicar a los colectivos más necesarios, es un derecho para todo el mundo. ¿Cómo lo concretamos esto? Gestión, bueno, no cómo lo concretamos. ¿Qué otros aspectos están en la hoja de ruta? La gestión de la carrera que os decía, focalizar en el trabajo del autoconocimiento. Se ha acabado la época en que la orientación se centraba, no vamos a ir a las razones que llevaban a este trabajo, pero en todo caso se ha acabado centrar la orientación únicamente en la información. La información es una parte de la orientación, pero el autoconocimiento, el trabajo del autoconocimiento es el reto mayor que tenemos para generalizar también este trabajo con las personas que están intentando construir este proyecto de vida y profesional. Saber cómo son, saber quiénes son, saber qué pueden ofrecer en nuestra sociedad, saber qué pueden aportar para esta justicia social, saber en qué van a disfrutar y en qué van a ser felices en su vida. Otro apartado clave que también he comentado antes, la formación.
está claro que hay una necesidad imperante de romper la dicotomía entre orientación académica, orientación profesional, desde la educación, desde el trabajo, para los jóvenes, para los mayores, para la jubilación. No, es que la orientación es a lo largo y ancho de la vida y si no nos metemos esto en la cabeza, acabamos trabajando de forma fragmentada, sin sentido del continuo que esto representa. Y en cada periodo de la vida, evidentemente, desarrollaremos unas competencias diferentes, pero en nuestra cabeza como orientadores tenemos la misión y la visión de este continuo. Y finalmente la parte del empleo, que hemos identificado de siempre la dificultad en el colectivo orientador a nivel de formación en relación al mercado de trabajo. Y es que estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, pero es que todos van a trabajar, todos vamos a seguir trabajando para vivir. Hay muchas previsiones de que cambiarán muchas cosas, pero en la realidad estos chicos y chicas, o no tan chicos y chicas que tenemos en nuestras manos, requieren y tienen derecho a la información sobre el mercado de trabajo. No es que vayamos a decirles que hay muchas salidas, como ellos nos preguntan a menudo, yo necesito un trabajo, ¿qué hago? ¿Dónde encuentro trabajo? O muchos chicos y chicas, inmaduros o no, pero que la pregunta que nos hacen es ¿en qué voy a ganar más dinero? ¿En qué lo tengo asegurado? Pues esta respuesta es simplemente noi i noia, lo que tienes que hacer es dominar qué pasa en aquest mercat de treball, conocer qué pan nos están dando allí, qué necesita, qué busca, qué no encuentra, qué sobra, qué va a necesitar. Toda la información, no podemos negar esta información, con lo cual como orientadores tenemos una responsabilidad inmensa también, aparte del autoconocimiento, aparte del mundo de la formación y el acceso a ella, evidentemente dar las claves de un mercado de trabajo que es bestia y que es exigente y que puede elegir muchísimo, con lo cual ellos tienen derecho a poder prepararse y a poder tener la información para afrontar este reto del mercado de trabajo. De hecho, es lo que decías, Benito, esta conciencia crítica, este acceso a la información que va a permitirles realmente tener esta conciencia crítica y llenar su mochila para poder afrontar los retos. Evidentemente hay elementos estructurales que en muchos de ellos van a ser brutales, pero aquí el trabajo de las competencias para la gestión de la carrera y este trabajo de la información que llegue bien masticada y bien didácticamente trabajada va a ser un elemento que va a facilitar las cosas. Como decías también, Benito, ahora, ellos tienen que saber dónde están y dónde están es saber qué pasa en el mercado de trabajo. Estos serían los 3 puntos. Muchas gracias, Montse. Acabamos ya con Sara. Creo que disponemos de algún minuto más, ¿no? Ya que hemos empezado como mesa tarde. Fan una cara de patiment aquí davant l'organització. Intentaré ser breu, hauria volgut potser explicar més coses, però me'n torno al territori per parlar del full de ruta. Nosaltres creiem que és molt important posar en valor el territori. De fet, demanaríem a tothom que es sumés en aquells espais de treball que ja existeixen al territori. Per què? Perquè el territori coneix els recursos, és administració de proximitat, coneix les persones, pot crear aliances amb empreses però també amb entitats, pot convocar la comunitat educativa. Un Consell Escolar Educatiu Municipal és un lloc en el que ens trobem tots els sectors, podem prendre decisions sobre com treballem l'orientació en aquell territori, ens podem posar tots d'acord, famílies, docents, entitats, etc.
I tot això amb aquesta mirada de ciutat educadora, no? Per això parlem tant d'aquest territori. I concretament aquest full de ruta sorgeix una mica de la seqüència que ens hem plantejat nosaltres amb el projecte que abans explicava, anomenava la Pilar, el projecte Noves Oportunitats Educatives 4.10, que estem portant des de la Diputació de Barcelona i que us animo a buscar a la web perquè no us puc explicar, no? Però que vindrien així 4 punts de què podem fer, no? Conèixer molt bé la nostra població, això vol dir dimensionar. Nosaltres en el NOE, en el projecte NOE, estem en el 16-24, per tant dimensionem aquesta població, però quan parlem de ciutat educadora orientadora és tota la població, les famílies, etc. Perquè si no coneixem quantes persones, amb quantes persones hem d'intervenir, quins són aquests perfils, difícilment podrem adequar els recursos i allò que fem a les seves necessitats. També establir criteris per la creació de serveis i per la creació també de recursos d'orientació, afegir això que deia abans, de la importància d'establir com es defineix el perfil de l'orientador o l'orientadora, com cataloguem recursos, com els posem a l'abast de la població. En un altre punt d'aquest full de ruta seria pensar en articular aquests serveis més propis de l'orientació amb el que és, nosaltres diem sempre, l'ecosistema local. És a dir, nosaltres hi ha una primera corona, parlem així en el projecte, hi ha una primera corona que podríem dir, ostres, tots aquells serveis professionals, agents, recursos més propis de l'orientació. Però al territori hi ha una altra corona, que és aquest ecosistema, que hi ha molts altres recursos i agents que sovint no tenim en compte, però que poden tenir impacte en els processos d'orientació i acompanyament. És plantejar-nos, podem compartir el projecte amb la biblioteca, amb l'Escola Municipal de Música. En un municipi ens deien, és que aquests joves que no trobem enlloc van al gimnàs. Podem parlar amb el gimnàs perquè és l'únic lloc on van, no van als tallers, no van enlloc, van al gimnàs. Ens podem plantejar parlar amb aquesta entitat que no teníem en compte perquè no és pròpia de l'orientació. I, clar, tot això ens requereix estar connectats, xarxa, espai de treball interprofessional, que aquest seria l'últim punt, és realment treballar en xarxa. No cal crear nous espais, de fet en el territori en tenim molts d'espais, això us deia el Consell, comissions de plans d'entorn, comissions d'orientació, la xarxa NOE que alguns municipis creen, que són espais necessaris perquè hem de decidir qui hi hem de ser per treballar l'orientació i per atendre a tota la població. Ens hem de compartir informació, però no només dir jo faig i tu què fas, sinó construir conjuntament, hem de poder programar conjuntament, hem de poder avaluar conjuntament, crear rúbriques, crear protocols, crear circuits que ens impliquin a tots, no repetir. Això sí que l'últim que volia dir és la nostra mirada des del territori quina és? S'estan fent moltes coses, molta actuació, hi ha molts recursos posats. Hi ha ajuntaments que ens deien no és un tema de diners, és que no sabem ben bé com fer-ho, és un tema d'ordre, d'endreçar tot allò que hem de fer. I en aquest sentit jo volia dir que això ens suposa un repte per nosaltres també com a professionals, que és el de reduir una mica tant soroll. Hi ha moltes teories, hi ha moltes maneres d'afrontar, diem moltes coses, moltes maneres de definir i potser hem de baixar una mica el soroll perquè al final cadascú actua com pot i no ens acabem de posar d'acord. I bé, nosaltres pensem, i com a Diputació ens esforcem en això, en crear aquests espais més d'aturem-nos una mica, reflexionem conjuntament i tirem endavant més conjuntament. Fins aquí.